acompaña la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández con su participación en temas de derechos humanos con enfoque de equidad en la participación política y la guía para la atención de la violencia política por razones de género y derechos humanos en la Ciudad de México. Bueno, voy a presentar un currículum muy breve ante la vasta trayectoria de la maestra Elsa Viviana. Ella es maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública con mención honorífica. Ella también tiene la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es comisionada ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, pero también se ha desempeñado como asesora en el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, como Contralora General en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y secretaria técnica de la Presidencia del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Desde 2004 hasta la fecha ha sido esta su trayectoria en diversas épocas de los años. Pues bienvenida, maestra Viviana, y pues disfrutemos de esta extraordinaria exposición. Me atrevo a decirlo desde un inicio. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Hilda, por acompañarnos. Hilda, perdón, en primer lugar, que es la coordinadora de la Comisión de Género, y a Laura, que nos acompañan también de la barra. Y bueno, pues aquí estamos, y a quienes nos acompañan por parte del personal de comunicación social, tanto de la barra como del Instituto de Acceso a la Información Pública, y quien nos acompaña también por parte de la barra, ¿verdad? Barrista, muy bienvenida. Y bueno, pues vamos a dejar constancia para todos los que quieran ver después nuestro video en las redes y en la difusión que se hace de esto. Pues vamos a platicar rápidamente de este tema que tiene que ver con la guía para la atención de la violencia política por razones de género y derechos humanos, particularmente en la Ciudad de México, y como un tema de los que le interesa atender a esta Comisión de Género y Derechos Humanos de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y pues agradezco a la misma barra y a la misma comisión y a su coordinadora en particular, pues esta invitación que nos hace para presentarnos, ¿no? Voy a usar esto, que creo que nada más tengo una mano libre. ¿Ahí se escucha? Sí, ¿verdad? Ahí se escucha. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, el contexto de esto es muy sencillo. Tenemos que establecer, y además este es un tema muy interesante considerando que nos enfrentamos a un contexto electoral y de muchos cambios a nivel nacional y a nivel local. Y bueno, en este tema de la violencia, ¿no? Política por razones de género, me gustaría hacer primero una síntesis de lo que vamos a atender o de lo que realmente se trata de combatir con esta guía, después esto a manera de introducción, después una presentación que traemos para abarcar todo este tema de derechos humanos con enfoque de equidad, particularmente en lo que tiene que ver con la participación política, y finalmente un breve resumen de qué trata la guía, por qué existe esta guía, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada tenemos que considerar que, bueno, pues sí, la violencia política contra las mujeres es un hecho, ¿no? Y bueno, pues se da en diferentes contextos, ¿no? Hay un tema que va, les decía de manera de introducción, desde delitos en general que tienen que ver contra la integridad física, la libertad sexual, la integridad psicológica, la libertad y el patrimonio. Todo esto se da en contextos generales, ¿no? Y en el caso de la integridad, pues tenemos que van desde homicidio, feminicidio, golpes, lesiones que vulneran la integridad física de las mujeres. En el caso de los delitos en general también se da el tema que tiene que ver contra la libertad sexual, y hay aspectos que implican conductas como hostigamiento o acoso sexual o violación. También se da, en el caso de delitos en general, conductas que tienen que ver con la integridad psicológica, y estas van
desde amenazas, insultos y hostigamiento, una serie de conductas que encajan en estos supuestos. De igual manera, también hay conductas en lo general como delitos que atentan contra la libertad, y estas se dan en las modalidades de secuestro o desaparición forzada. Y finalmente, en delitos en general también hay un aspecto que tiene que ver con patrimonio, de donde van daños a la propiedad, sustracción o robo. En el tema electoral se generan ya de manera específica una serie de conductas que son los supuestos contenidos en los artículos 7, 9 y 11 de la Ley General en materia de delitos electorales. Y estos, como a manera de ejemplo, son aquellas conductas que obstaculizan o interfieren en el ejercicio de las tareas o actividades electorales. Otras tienen que ver con los actos que provocan temor o intimidación en el electorado, de tal manera que no se vea beneficiada la persona que está contendiendo en el caso de que sea mujer, ¿no? También hay al margen de actividades delictivas, hay un capítulo relativo a infracciones electorales que tienen que ver con incumplimiento de cualquier obligación electoral contenida en la ley. Y en este caso, bueno, pues hay que atender a lo que establece la Ley General de Partidos Políticos. Estas diferentes conductas que se refieren a violencia política contra las mujeres se hacen valer dependiendo de la naturaleza de las conductas que hemos señalado ante diferentes instancias. Si estamos hablando de delitos en general, se denuncian ante la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, también ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y en las Fiscalías Generales locales. En el caso particular de delitos electorales, como lo que señalamos anteriormente, ante la FEPADE, ¿no? Y finalmente, si se trata de infracciones electorales en términos de la Ley General y de la Ley General de Partidos Políticos, ¿no? Son conductas que se pueden denunciar ante el propio Instituto Nacional Electoral, ante los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación, ante los organismos públicos locales, ante los tribunales estatales electorales y también ante las instancias de los partidos políticos denominados sistemas de justicia intrapartidaria. Esto en términos generales nos da un contexto de una serie de conductas o tipos de responsabilidad que supone la violencia política contra las mujeres, desde delitos en general, específicamente conductas que pueden encajar en delitos electorales y finalmente llegar a infracciones. Ese sería el contexto, las autoridades y demás. Como hay toda esta gama realmente enorme de conductas y actividades que tienen que ver con delitos y particularmente con violencia política contra las mujeres, es importante generar acciones que coadyuven a evitar que se lleven a cabo, pero una vez ya también cometidas, cómo es que podemos defenderlas, y por eso es que el tema se hace interesante atenderlo aquí al seno de la barra para saber qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, les decía, se genera esta guía para la atención de la violencia política que no nos establece otra cosa más que los pasos a seguir ante esas diferentes instancias respecto de esas diferentes conductas. Pero para llegar a este tema, les decía, traigo una presentación rápidamente de lo que implica a manera de introducción el enfoque de derechos humanos, ¿no?, en la participación política de las mujeres, para entender por qué todas las conductas que a veces van desde un delito o una acción que se pudiera considerar general, se agrava o se debe sancionar de manera más severa cuando además atenta contra el ejercicio de estos derechos políticos, ya sea para que participe como un sujeto elegible o como alguien que tiene ganas de participar eligiendo a otros, ¿no?, en un tema político, ¿no? Entonces, bueno, es así que debemos considerar importante que, pues bueno, la participación política de la mujer tiene poco tiempo, no tiene mucho, y realmente ha sido demasiado atropellada, ¿no? Desde la visión de los derechos humanos, la participación política de la mujer ha sido o es fundamental para acceder a los espacios de poder y la toma de decisiones. Tenemos que ejercer nuestros derechos civiles y políticos a efecto de contribuir socialmente al
al desarrollo de un país. Les decía, nosotros no tiene muchos años en México que ejercemos el voto y que nuestra participación política, digamos, si consideramos los años que tiene la mujer en el universo, pues eso es muy poco tiempo, ¿no?, el que tenemos realmente participando en las decisiones políticas e históricas del mundo y de nuestro país y nuestra comunidad o localidad en particular. Así es, o sea, estamos hablando de casi un poquito más de medio siglo, ¿no?, de esta participación. Así es. Entonces, bueno, la puesta en práctica de la participación ha sido, pues, desde luego, bajo los principios de igualdad y no discriminación, y esto, pues, ha permitido transformar, ¿no?, esas condiciones también y evitar tratos discriminatorios en las instituciones, que desgraciadamente a pocos años, pues, no se han erradicado, ¿no? Creo que inclusive en este tema en el que la mujer va ocupando más posiciones en el plano de poder, resulta que la competencia y la violencia se han hecho mayores, ¿no? Es más fuerte el tema para poder acceder, ¿no? Entonces, bueno, y es importante que las mujeres seamos partícipes en la toma de decisiones y asumir las responsabilidades que ello conlleva, ¿no? Pero esto, les decía, no es fácil. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando porque esto fortalece la democracia y particularmente la democracia en nuestro país, ¿no? Bueno, siguiendo con este contexto general, ¿no?, tenemos un plano ya de normatividad a nivel nacional e internacional que regula y protege la participación política de las mujeres y se debe aplicar en todos los ámbitos esta normatividad. Gracias al trabajo de otras mujeres contamos con convenciones y con una serie de acuerdos a nivel internacional que al haber sido suscritos por nuestro país se vuelven normatividad que al interior del país se hace obligatoria, ¿no?, con base en toda esta construcción. Bueno, así tenemos que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial construyen al amparo de toda esta normatividad los mecanismos para permitir la participación de las mujeres en sus distintos ámbitos. En el caso del Poder Judicial es un poco más equilibrado realmente el tema de designación de juezas, de magistradas. Es una circunstancia que obedece a competencias y a concursos en los que realmente las capacidades se privilegian, ¿no? En el caso del Poder Legislativo, pues es mucho más complicado un tema de elecciones, ¿no? Ahí es donde se ve realmente una circunstancia, ¿no?, de violencia muy crítica, porque para llegar a esos cargos tienes que ser sujeto de elección, ¿no? Y es donde tienes que salir al campo a hacer labor de campo, a jugar esas plazas, y es donde realmente se ha visto un poco más, ¿no?, de conductas que se tipifican en esto, ¿no? Por eso es que la parte, digamos, el enfoque en este sentido de la atención a la violencia política, pues va a ese tipo de procesos, ¿no? En el caso del Ejecutivo no son cargos de elección, son cargos de designación, pero también estos obedecen en la mayoría de los casos, pues no a procesos necesariamente en los que se privilegien competencias o concursos de manera que predominen esas capacidades, sino realmente nos damos ahí un tema de elección, ¿no? Así, ¿no?, de este tipo de elección, ¿no? Y eso es algo que, bueno, pues como históricamente el poder se ha detentado más de manera masculina, pues la designación obedece más aspectos masculinos. De hecho, si se dan cuenta, al analizar los temas de paridad en cualquiera de estos ámbitos, siguen considerándose que la mayoría sea hombres y que, bueno, ya se cumple con que haya 2 o 3 mujeres, o por lo menos una, ¿no? Y dices, bueno, pero pues ¿qué no se supone que es igualdad, no? Entonces, bueno, o la ley del servicio profesional de carrera. Entonces esa parte, bueno, es complicada. En los órdenes de gobierno, bueno, pues qué les platico, ¿no? En el ámbito federal, estatal y municipal sucede todo esto que platicamos en los poderes y, bueno, pues también en los autónomos, ¿no? Los partidos políticos, pues también de manera particular, y no voy a meterme mucho en esta parte, pero bueno,
también se dan estos supuestos y desde luego son los que traen la carga completa del tema de la violencia política, ¿no? Las prácticas y demás, ¿no? Bueno, en el marco o en los instrumentos normativos que tenemos, que nos establecen la participación política de la mujer, pues nos encontramos o partimos que hay que aterrizar, además ya dentro del contexto que rige en nuestro país, donde debemos atender a las convenciones y donde debemos atender a una gran cantidad de normatividad para poder regular o tomar decisiones al interior del país, pues debemos considerar entonces y partir desde el marco internacional para ver qué es lo que ha pasado e irlo aterrizando, ¿verdad? En el momento de llevar a cabo análisis de conductas particularmente relacionadas con la violencia política, ¿no? Entonces tenemos que hay un marco internacional donde México ha firmado y suscrito una serie de instrumentos vinculantes sobre derechos humanos que garantizan estos derechos y estas libertades fundamentales de la mujer, incluyendo la participación política, entre muchos otros más, ¿no?, de sus derechos. Pero el tema nos acota ahorita a la participación política, ¿no? ¿Muy bien hasta aquí? ¿Sí? Bueno, ustedes me dicen, ¿eh? Bueno, entonces aquí tenemos a manera de ejemplo y de referencia también las más importantes, ¿no? La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, la Declaración de Beijing, la Resolución 66, aprobada por las Naciones Unidas, una Agenda Mundial para el 2030, la Declaración Universal sobre la Democracia, entre otras más, ¿no? En el marco regional tenemos a nivel América Latina, hemos llevado a cabo una serie de convenciones y una serie de acuerdos, hemos suscrito estos acuerdos, derivado de, bueno, algunas particulares también que por región compartimos, ¿no? No es lo mismo, y aquí es importante considerar, no es lo mismo las conductas que se pueden tipificar en una región como América Latina que, por ejemplo, en Asia, en Medio Oriente, en África, ¿no? Entonces aquí, derivado de esa digamos, de compartir ciertas particularidades, bueno, pues hemos llevado una serie de normas en el marco regional que regulan estos aspectos, ¿no? Entonces tenemos a manera de mención la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles de la Mujer, el Consenso de México, el Consenso de Quito y el Consenso de Brasilia. En el marco nacional, en nuestro país se cuenta con muchos ordenamientos, desde las constituciones locales hasta el ámbito, desde luego, federal o a la inversa, que regulan esto, ¿no? Entonces tenemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos da todo el marco normativo, ¿no?, al cual nos tenemos que sujetar en toda la federación. Existe la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Plan Nacional de Desarrollo, que en este caso, bueno, pues termina el que corresponde a esta gestión en el 2018, ¿no?, un Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, que fue por el periodo 2013-2015, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y más normatividad al respecto, ¿no? Sigo rápido. Entonces, bueno, todo esto nos da el marco legal, ¿no?, para saber y conocer nuestros derechos y nuestro contexto de derechos humanos en el tema de violencia contra las mujeres, pero también ir aterrizando los esquemas que protegen también o que nos protegen también de todo tipo de violencia, y particularmente la que nos ocupa esta tarde, que tiene que ver con la violencia política contra las mujeres, ¿no? Así tenemos que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal o de la hoy Ciudad de México, en su artículo 7, fracción 9, se conceptualiza lo siguiente. Se habla de violencia política en razón de género, considerando que es toda acción u omisión ejercida en contra de una mujer, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado, entre otras cosas, sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar,
anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos políticos electorales de una mujer, así como el acceso pleno, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público. Se manifiesta de diferentes maneras, puede ser a través de presión, de persecución, de hostigamiento, de acoso, de coacción, de vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón de género. ¿Ven por qué les dije al principio una serie de conductas? Esa serie de conductas que se tipifican resulta que vienen a ser o a englobar todo eso que puede suceder, por ejemplo, en el caso del acoso, ¿no? En el caso de la persecución o de la privación de la libertad, si te secuestran, ¿no? Con la finalidad de que pues no ocupes, no compitas en un proceso, ¿no? Bueno, pues aquí se da, te amenazan, ¿no? Para que no participes, ya sea con causarte un daño a ti o a una persona de tu familia, de tal manera que esa amenaza pues inhibe que desees participar, ¿no? Entonces todo esto todas estas conductas se van encuadrando en este perfil de delitos, ¿no? Entonces, bueno, les digo que me hacen falta manos, ¿no? Okay. Tenemos así, entonces, los antecedentes, que creo que estos debía habérselos dicho primero, ¿verdad? Sí, empezó con un bobero y acaba con una capa. Esa imagen me encantó, por ahí aparece de quién es. Y la verdad es que es muy, muy padre porque habla de cómo nos hemos ido empoderando. Por ahí hay un cartón también de Quino que tiene que ver con Mafalda, y Mafalda refiere, y me gusta mucho traerlo a colación cuando hay este tipo de pláticas, que refiere que la mujer no ha jugado un papel en la historia, sino un trapo, ¿no? Un trapo. Porque ve a su mamá cómo está limpiando, cómo lava, cómo para todo, para limpiar el piso, para cambiar un pañal, para todo es un trapo, ¿no? Entonces realmente dice, la mujer no ha jugado un papel en la historia, ha jugado un trapo. Y bueno, ahí es un trapo como la posición del trapo te empodera, ¿sí? O sea, de un mandil, de un delantal pasa a ser una capa, y eso habla de cómo estás empoderado, cómo te has ido empoderando como mujer, ¿no? Y esto pues también ha sido a través de la participación política, ¿no? Que decíamos, ha sido incipiente, hemos avanzado mucho. Yo creo que muchas de las que impulsaron el voto hace 60 años estarían muy contentas de lo logrado hasta hoy, pero las que estamos ahora en el tema sabemos que falta mucho por hacer, que a 60 años todavía no tenemos las condiciones realmente adecuadas para que no se considere que tenemos que luchar por ocupar un lugar. Esto debería de ser natural, ¿no? Si se supone que somos iguales, es natural que haya un presidente o una presidenta, y resulta que, bueno, no sé si es correcto decir presidenta, ¿no? Porque alguien es presidente, ¿verdad? Por el tema semántico, bueno. Entonces, un presidente mujer o un presidente hombre, pues debería de ser de lo más natural, ¿no? De lo más común, dependiendo de las capacidades que tuviera cualquiera de los dos, ¿no? Pero bueno. Entonces, en el plano electoral, pues no se diga, ¿no? Se mandata a los partidos políticos que el registro de las candidaturas sea 50-50 y cumplir con una paridad, ¿no? Cosa que pues se ha visto una serie de conductas que no llegan a cumplir esa paridad, o que cumpliendo solo esa paridad realmente no privilegian el empoderamiento de la mujer por cuestiones de capacidad, de igualdad de condiciones, ¿no? Es simplemente a veces por cumplir el requisito, cuando se vio algunas conductas en las que pues se coloca a mujeres en distritos donde se sabe que se va a perder, ¿no? O se coloca también a las mujeres nada más para que cumplan, y después entra en su lugar el que es suplente, ¿no? Que resulta ser que es alguien
del sexo masculino, ¿no? Entonces, bueno, se incluye esto, que es una ganancia, dicho también, o visto con buenos ojos. Realmente es bueno que haya paridad, porque por lo menos obligan a cumplir con un número, ¿no? Y esto inhibe un poco el que de plano te releguen, ¿no? Entonces, bueno, también para los ayuntamientos la paridad se da en su dimensión vertical, entendida como la integración de planillas completas, ¿no? Para ocupar esos cargos de edil y demás. A nivel horizontal, pues debe haber ese tema. Se trata, les decía, a través de cuotas, del tema de cuotas, cubrir esos espacios para que, bueno, pues por lo menos la diferencia y la brecha vaya siendo menor, ¿no? En los partidos políticos, bueno, pues las estructuras partidarias del más alto nivel las ocupa en promedio el 25.4% de mujeres, ¿no? Hasta las elecciones del 2012 había un registro, por ejemplo, en el PRD del 52%, el PRI del 39% y el PAN del 22%. Hablamos de unas cifras ya viejitas, para no incidir en temas electorales, tan recientes. Pero bueno, eso lo que nos da es un contexto de cómo, ¿no? Puede ser que ahora tal vez ya haya mejorado la cifra, ¿no? Pero no me quise meter en temas recientes para no afectar su voto, ¿no? Y no incidir en él. No tengo ninguna intención de hacerlo, al contrario, todos me parecen buenos, ¿no? Bueno, respecto a la inclusión de cuotas o paridad para el registro de candidaturas, solo 3 partidos expresan en sus estatutos esa regla de paridad, o sea, no todos hasta aquel momento, ¿no? Había en ese entonces una coalición, ¿no? Un movimiento progresista que incluyó una plataforma electoral con diferentes temas que fueron en su momento y siguen siendo pues novedosos y que es importante considerar, ¿no? Derechos sexuales o reproductivos, igualdad de género, no violencia y participación política. Que esto debe ser algo que pues ya también de manera natural debería de incluirse, ¿no? Pero bueno, no sucede así. Como la violencia política no solo es un tema electoral o no solo se da, como decíamos al principio, al seno de los procesos tanto político-electorales como de los partidos políticos, también vamos a hablar del plano de la administración pública. Y en el caso de la administración pública tenemos que, conforme a la estructura jerárquica, en el Poder Ejecutivo se observa lo siguiente. Los cargos de designación jerárquica, entre más alto es el nivel, existe menos paridad y menos posibilidad de ascenso, es el famoso techo de cristal, ¿no? Difícilmente puedes ascender. Las secretarías de Estado solo son encabezadas por el 16.6% y ninguna mujer en nuestro país ha ocupado la presidencia de la República. Eso es algo que llama la atención y también hay un tema que, pues si analizamos las cabezas de la mayoría de los órganos de los 3 poderes, como el legislativo o el judicial, pues tampoco ha habido muchas mujeres presidiendo el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia, han sido muy pocas, ¿no? No, presidente de la Corte, sí, no creo que fue una. Clementina Gil del Ester fue el Tribunal Superior de Justicia y creo que Victoria Dato no fue, ¿no? Fue ministra, pero no fue presidenta, ¿verdad? Así es, pero presidenta no. También tuvo una gran historia, Y bueno, actualmente integran solamente 2 mujeres, ¿no? De un total de 11, ¿no? Son 11. Y bueno, pues la idea es que no se piense, como les decía hace ratito, que bueno, pues ya hay 2 mujeres, ya con eso tranquilícense, ya se cumplió la cuota, ¿no? O sea, no es así. O sea, bien puede haber 7 ministras, ¿no? O sea, puede haber 6 ministras, o sea, creo que mujeres sabemos y muchas, ¿no? Decían por ahí que le tocaba a cada hombre 7 mujeres, ¿no? Decían por ahí, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si somos más mujeres, entonces en función de la paridad, pues nos toca en un lugar de 10 plazas, pues 7 plazas, ¿no? O sea, digo, si vamos a aplicar ese tipo de proporción, pues yo pelearía esa paridad, y sería paridad, O sea, creo que es bastante aceptable. Ojalá que lo tome por ahí alguien y lo aplique. Bueno.
Entonces, le decía, el nombramiento del gabinete presidencial pues tampoco tiene ninguna regla al respecto para generar el tema de paridad. Y algo que quiero destacarles aquí es que, por ejemplo, ustedes revisen las notas que se dan sobre eventos que se llevan a cabo donde participa el Ejecutivo y algunas secretarías, y son muy pocas las mujeres que suben a los presidium. Fue destacable que a 100 años, por ejemplo, de la promulgación de la Constitución en nuestro país, en el presidium no había mujeres más que la edecán, ¿no? Más que la edecán. Y resulta que, bueno, pues que te remitías a 100 años, a la foto de hace 100 años, que por cierto la foto viene en los billetes de 100 pesos y no hay mujeres. Todavía ahora en el evento que hubo en Querétaro sí había muchas mujeres destacables sentadas en los sillones de aquel, invitadas, pero pues no había hace 100 años mujeres, ¿no? Entonces, bueno, creo que a 100 años pues no había cambiado mucho la cosa, ¿no? El mayor número de mujeres se concentra en posiciones de trabajo técnico u operativo, ¿no? La mujer se ha distinguido en su labor por ser operativa como mecanógrafa, como secretaria, como costurera, como operativo, ¿no? Ha sido, en el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, que les puedo comentar mi experiencia más cercana, la mayoría de las mujeres, y ustedes lo saben como abogadas, la mayoría de las personas que realizan el trabajo a nivel, pues que archivo, que mecanógrafos, que secretarios y demás, son mujeres. El trabajo operativo son mujeres, aunque les digo, en el Poder Judicial sí ya nos tocó ver que se eleva un poco más el tema ya a nivel de jueces, magistrados, hay un poquito más de equilibrio en ese sentido, ¿no? Bueno, hay un instituto a nivel nacional que es el Instituto de las Mujeres y Mujeres, es un organismo público descentralizado que coordina el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el cumplimiento del Programa Nacional sobre la materia, donde convergen las instituciones de la Administración Pública Federal y se encarga pues de llevar a cabo todas esas políticas. Voy rápido hacia el Poder Legislativo. La Cámara de Diputados como está integrada, igual vienen algunas fracciones ahí. La Cámara de Senadores, siguen siendo más. Que te vaya bien, hermosa. Gracias por acompañar. Ahí le das continuidad. Gracias. Gracias. La Cámara de Senadores se integra por un 33.6% de mujeres y 66.4% de hombres. Las mesas directivas de ambas cámaras se ubican cerca del 70% de mujeres y 30% de hombres, más o menos, ¿no? No, creo que es al revés la cifra, es al revés. Es al revés, 30% mujeres y 70 hombres, ¿no? Bueno, igual la presidencia de las comisiones son en ese orden. Hay en el caso de las diputadas presiden el 26.7% y en el caso de las senadoras el 34.4%, ¿no? Pero también ha de depender qué comisiones, ¿no? Sí, así es. Porque ni siquiera han de ser comisiones así por la de Hacienda, ¿no? Por ejemplo. No, y aparte, porque el tema… Porque, por ejemplo, no hay secretaria de Gobernación. No, sí no lo mencionamos en el tema del Ejecutivo, ¿verdad? Pero sí es importante destacar que las secretarías de Estado más representativas en temas sobre todo de toma de decisiones han sido encabezadas por hombres, ¿no? Así es. Y como bien dicen aquí en la mesa, pues no había habido una secretaria de Gobernación, ¿no? Entonces, bueno, sí, es cierto. Entonces, las comisiones denominadas de preservación del sistema o de mayor peso político a propósito del tema se encuentran presididas por hombres en un 86%. O sea, ese es el punto. Y curiosamente, todas las que tienen que ver con cultura, con salud, con género, ¿no? Son de mujeres, ¿no? O sea, se sigue privilegiando un tema de atención a ciertos rubros en el ámbito de las decisiones, considerando la naturaleza, ¿no? Y el tema de hombres y mujeres. Pues son mujeres, déjaselo a las mujeres, son más sensibles, ¿no? En esa parte. Entonces, bueno, creo que tenemos que ir rompiendo ese tipo de circunstancias que les decía, bueno, pues si
las mujeres que pedían que pudiéramos votar ahorita dijeran, no, pues es que ustedes revisarán ahorita, dirían, no, pues ustedes han avanzado mucho. Sí, la verdad es que sí, hemos avanzado mucho, pero todavía debemos avanzar mucho más para lograr esa igualdad que, visto con esta óptica, pues realmente no se ha generado, ¿no? Tenemos también en ambas cámaras que cuentan con una comisión de igualdad de género para poder seguir impulsando esto. Y también en los congresos locales se cuenta con las respectivas. Llegamos al Poder Judicial. En este análisis, la Suprema Corte, les decía, se integra por 2 ministras de 11 integrantes, ¿no? Esto es vendría siendo en porcentajes un 18% de mujeres, ¿no? La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de 7 integrantes, solo considera 2 magistradas, es decir, un 28.5% de los cargos. La integración de salas regionales incluye el 27.8% de mujeres. La adscripción de mujeres como personal jurisdiccional de apoyo es del 45.4%. Ahí vuelve a quedar en evidencia cómo seguimos siendo mayoritariamente operativas, ¿no? De acuerdo con el Código de Procedimientos Electorales, la facultad de proponer candidaturas al cargo de ministras o ministros de la Suprema Corte es del... No es cierto, no es código, perdón, es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me rectifico. La facultad de proponer candidaturas al cargo para ministro o ministra de la Suprema Corte es del presidente de la República, y para ello tampoco existen criterios de paridad de género, ¿no? O sea, no se considera. De hecho, ha habido últimamente una confusión muy interesante. Si se dan 2 vacantes, aun cuando haya en la integración del órgano colegiado mayoría masculina, se considera que para cumplir con la paridad, en esas 2 vacantes debe ser 1 y 1, cuando la paridad tiene que ver al interior del organismo, ¿no? Entonces, si tú sacas una propuesta para cubrir vacantes en un órgano colegiado, esa propuesta debe privilegiar realmente un tema de igualdad donde haya ese esquema. Es más, puede haber más mujeres, no necesariamente tienen que haber más hombres. Y esto es algo que, si ustedes analizan la integración de órganos colegiados, no sucede. Y ahorita tenemos un ejemplo en el caso les decía, de lo que estamos analizando en la Suprema Corte, donde se considera, hay 2 mujeres ministras, se van a dar vacantes, ¿no?, de ministro, pero si esas vacantes son 4 plazas, van a seguir considerando que sean 2 mujeres y 2 hombres, o 3 hombres, 1 mujer, ¿no? O sea, para cumplir con la cuota mínima, ¿no? Dices, no, a ver, ¿por qué si son 11 los integrantes y esas 4 vacantes no son mujeres? Todas, para cumplir al interior del órgano esa paridad, ¿no? Bueno, en el caso, les decía, hay otro ejemplo que traemos ahorita, que es el del INAI. En el INAI se acaban de quedar vacantes 2 lugares que corresponden a 2 comisionadas, ¿no? Que además aquí hay otro tema, a las mujeres les dieron menos plazo, ¿sí? Y a otras, por cierto, nos lo querían rebanar, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, a ver, les dieron menos plazo, por eso es que ahorita, terminados esos 4 años, se van 2 mujeres. Sale la convocatoria general y la idea es designar un hombre y una mujer para cumplir con el tema de género. Cuando dices, no, porque al interior del órgano, de la integración del pleno, pues entonces quedarían más hombres otra vez, ¿no? Entonces, no, para respetar esa paridad que por lo menos ya existía, de 4 hombres, 3 mujeres, esas 2 plazas tienen que ser de mujeres, y hay muchas mujeres que se inscribieron con toda la capacidad, con todo el perfil, sin menoscabo de los caballeros tampoco, pero hay que cumplir ese tema para generar un poco más de equilibrio, ¿no? Y eso no pasa. Por eso les decía, hemos avanzado camino, pero todavía nos falta romper muchas brechas, ¿no?
más bien abrir brechas y romper más muros, ¿no? La Suprema Corte también cuenta con unidades generales de igualdad de género, porque este tema ya se volvió también administrativo, ya tenemos obligación de generar al interior de cualquier institución unidades de igualdad, de derechos humanos y demás, ¿no? Que promuevan precisamente esto, la institucionalización de la perspectiva de género, transversalizarla en la administración y particularmente en el caso del Poder Judicial, en la carrera judicial. Esto, yo sí les digo, en el Poder Judicial sí lo he visto que sí se ha privilegiado este tema en el caso de hombres y mujeres, ¿no? El Tribunal Electoral del Poder Judicial cuenta con una coordinación de igualdad de derechos y paridad de género encargada de promover precisamente todo esto. En los estados, pues en los estados, ¿no? 7 mujeres son las únicas que se han ganado el cargo de gobernadoras. Actualmente solamente hay una, que es la gobernadora de Sonora, ¿no? Así es, entonces no hay más mujeres, no tenemos muchas mujeres. Ojalá que ahora en estos procesos que se vienen, pues haya más mujeres, ¿no? Que les digo, pues mujeres hay muchas y muy capaces, ¿no? Sin perjuicio, insisto, de los caballeros, ¿no? O sea, esto no quiere decir que las mujeres ganen por el solo hecho de ser mujeres, no, que se privilegien las capacidades, el tema de igualdad, y que haya una competencia en la que sepamos que debemos acceder en esa igualdad a los cargos hombres y mujeres, ¿no? En los congresos locales, el promedio nacional de diputadas locales alcanzó el 42%, 6 congresos locales superaron la paridad del 50%, destacando Chiapas con el 60%. Chiapas, es muy interesante que sea Chiapas. Ajá. Bueno, sí tiene problemas muy severos de mujeres indígenas, ¿no? Hay un tema ahí también muy interesante de usos y costumbres, así es. No, hay de hecho conductas como las que vamos a platicar derivado de la guía, ya para ir aterrizando, pues tiene mucho que ver con conductas en las que, de acuerdo a esos usos y costumbres, las mujeres no se considera que deban acceder, ¿no? O que deban contender a los cargos, ¿no? Bueno, en los gobiernos municipales, en las elecciones de 2016, el total de alcaldías o presidencias obtuvieron un 14%, siendo el porcentaje más elevado desde que se reconoció el derecho al voto de la mujer. O sea, en todos estos años que platicábamos, ese porcentaje es el más alto en ese tema de gobiernos municipales. Las sindicaturas ya lograron por lo menos un 52%, ¿no? Y las regidurías ahí van. O sea, en el tema municipal como que ya se está logrando un 50-50, ¿no? Vamos hacia una democracia paritaria. El 11 de octubre de 2016 se realizó un llamado a la acción para la democracia prioritaria en México, ¿no? Por parte de ONU Mujeres. No es prioritario, prejuicios a la hora de estar llevando a cabo una función que corresponda de seguimiento a este tipo de conductas, ¿no? Bueno, se puede, de acuerdo con la guía, se puede indicar que son víctimas de violencia política las mujeres, no sé si está bien escrito aquí, a ver, ayúdame. ¿Sí? Bueno, es cisgénero y transgénero, entre las que se encuentran, ¿no? Aspirantes a un puesto de elección popular, funcionarias electorales, precandidatas, votantes, candidatas y militantes. También los militantes son sujetos. ¿Sí? Qué atrevidas, ¿no? Sí. Ser transgénero y te atrevas a todo lo que te van a echar. Pero tienes derecho, ¿no? No, yo no digo que no, digo, qué valiente. Sí. No es que te vaya a mamá, sí, por eso, qué valiente. Qué valiente, sí, lanzarse. Bueno, pueden ser víctimas todos estos. ¿Quiénes pueden ser agresores? De conformidad con la legislación procesal electoral, se identifica a los siguientes sujetos de responsabilidad. Pueden ser partidos políticos, agrupaciones políticas, quien aspire a las candidaturas sin partido, precandidatos y precandidatas, candidatos y candidatos sin partido a cargos de elección popular.
En este contexto, pues en partidos políticos pueden ser personas físicas y jurídicas, también puede haber personas servidoras públicas, en las agrupaciones políticas, observadores y observadores electorales, y ministros también, y ministras de culto o agrupaciones de cualquier tipo. Dentro de los que aspiren también a candidaturas sin partido, quienes ejerzan la titularidad también, inclusive de notarías públicas, ¿no? Organizaciones ciudadanas que pretendan formar un partido político y funcionarias y funcionarios en general electorales, ¿no? ¿Qué conductas, así de manera específica, pueden configurar esta violencia política? Bueno, pues tenemos ahí 4 grupos. En el primer grupo es obligar, instruir o coaccionar a realizar o omitir actos diferentes a las funciones y obligaciones de su cargo, coartar o impedir el ejercicio de la participación, representación y facultades inherentes a los cargos públicos y políticos de las mujeres, proporcionar información falsa, errónea o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de las funciones político-públicas. También es obstaculizar o impedir el ejercicio de licencias o permisos justificados a cargos públicos a los cuales fueron nombradas o electas, restringir total o parcialmente el ejercicio de los derechos de voz y voto de las mujeres, que este es un tema cuando a veces revisas esto y dices, bueno, pero esto cómo pasa, pero cuando te pones a revisar todo lo que sucede, resulta que, por ejemplo, en mi experiencia en el caso de órganos que son de naturaleza colegiada, sí hay maneras de inhibir el voto, ¿no? En el ejercicio de alguna decisión, hay maneras de inhibir el voto de una mujer por muchas otras cosas, ¿eh? Y también se dan luego hasta temas de acoso o temas en los que por mayoría, ¿no?, masculina se decide. Y aunque tú no estés de acuerdo en un tema, pues eres minoría, ¿no? Y es importante, por eso decía hace rato, el tema de la integración. Y la integración de un órgano colegiado no debe ser factor, en el caso de que sean más hombres o mujeres, ese no debe ser el factor que incida en la toma de la decisión. ¿Sí me explico? Porque resulta entonces que no estamos realmente ejerciendo un voto, ¿no? Un voto consensado o consensuado, no estamos realmente, sino nada más es un tema, bueno, pues es que la mayoría somos hombres o la mayoría somos mujeres y entonces nos ponemos de acuerdo y votamos así. Y el que es minoría, pues que se aguante, ¿no? Y puede ser a la inversa, no nada más estoy hablando en el caso mayoritario de mujeres, puede ser también a la inversa, que desgraciadamente en la mayoría de los casos, hablábamos hace rato de la paridad, las mujeres no son mayoría, ¿no? Entonces ahí viene otro tema, ¿no?, de violencia. Entonces, bueno, para que vean que sí hay muchas maneras de restringir total o parcialmente el ejercicio. Publicar o revelar información personal. Ahora con las leyes de datos personales, bueno, pues esto ya hay todo un tema ahí que hay que cuidar, pero lo podemos poner como ejemplo para denostar a alguien, y sobre todo si se trata de una mujer, su condición de divorciada, de casada, de no sé qué, resulta que puede ser un elemento, ¿no? Que si es madre soltera, que si la dejaron, una serie de factores. Nada más acuérdense de lo que pasó en Estados Unidos cuando ahora Hillary Clinton tuvo que cargar los pecados de su esposo, ¿no? Y dices, a ver, ¿y ella qué culpa tiene? Al contrario, ¿no? O sea, la que le pintaron ahí el cuernito fue a ella. Entonces, ¿cómo es posible que ahora hasta para acceder a un cargo ella tenga que sufrir esa circunstancia que además, dicho sea de paso, se hizo pública y demás, pero analicémoslo desde el punto de vista vida privada, y esa era su vida privada, ¿no? O sea, ok, son personajes públicos y tuvo una trascendencia pública bastante interesante en su momento, pero perdónenme, es su vida privada. Incluso penado.
No, sí, el adulterio puede ser muy escandalizado en ese contexto en Estados Unidos, pero aquí te voy a decir algo, la que lo pagó fue ella, y ella no fue la adúltera, ¿sí? O sea, ese es el tema, que ella no fue la adúltera. Si a lo mejor ella hubiera sido la persona infiel y demás, ¿no? Bueno, pues sí, échale a su costal, ¿no? Pero no fue ella. Aquí el punto es ese, que ella tuvo que cargar, cuando ya quiso competir en un aspecto político, tuvo que cargar con ese tipo de circunstancias donde ella fue la víctima, ¿no? Y que además era un tema también de su vida privada, ¿no? Claro, insisto, aquí, bueno, pues había un contexto público y demás, ¿no? Pero sí sucede, ¿no? Lo hemos visto, inclusive también las mujeres de repente somos muy duras, ¿no? En ese sentido, cuando estamos en grupos de poder, sí llegamos a hacer comentarios que no deberíamos hacer, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque publicar o revelar información personal y en esos contextos es de veras grave, ¿no? Impedir, excluir la toma de decisiones o el derecho a voz y voto a través del engaño, ¿no? Que bueno, pues esta es una figura, el error, ¿no? El error. Ejercer cualquier tipo de violencia, así como la toma de decisiones en contra de la voluntad o contrarias al interés público. Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o impedir o limitar el ejercicio de derechos político-electorales. Realizar cualquier acto de discriminación que impide el ejercicio de derechos político-electorales, impedir o restringir su incorporación de toma de protesta o acceso al cargo o función para el cual ha sido nombrada, electa o designada en las poblaciones sobre todo muy apartadas. Se han dado casos que no llega la persona porque por ahí en el camino pues ya no la dejaron llegar, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues sí, de veras, hay situaciones que son muy, a veces impensables, ¿no? Y que sí se dan. Impedir o obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos en razón de género. Y así hay una lista también muy grande de actos de violencia. Esto que les acabo de contar son las conductas que pueden configurar violencia política, y también hay una serie de actos de violencia política contra las mujeres que también refiere la misma guía, ¿no? Agresiones que van desde físicas, sexuales, en fin, amenazas, como decíamos hace ratito en el cuadrito relacionado con esto, ¿no? Y una serie, les decía, de actos que tienden a generar esa violencia. Bueno, en las instancias competentes, de acuerdo con la guía a la atención de violencia política contra las mujeres y la población, existen varios tipos de responsabilidades: responsabilidad electoral, responsabilidad penal y algunas otras autoridades que intervienen para denunciar esto. En la responsabilidad electoral, en política o en elecciones en el ámbito territorial de la Ciudad de México, la competencia constitucional para conocer las denuncias en la materia corresponde a las autoridades electorales, Tribunal Electoral de la Ciudad de México e Instituto Electoral. El instituto inicia a instancia de parte o de oficio el trámite y sustanciación de los procedimientos, y hay un procedimiento ordinario sancionador electoral y un procedimiento especial sancionador electoral. El primero tiene su procedencia en faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, y el segundo es instrumentado dentro del proceso electoral respecto de conductas contrarias a la norma electoral, cuya resolución le compete al Tribunal Electoral. Las sanciones a las que pueden hacerse acreedores las personas que cometen actos de violencia política contra las mujeres se encuentran previstas en la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, y aquí podemos mencionar algunas de las sanciones. Van desde amonestación pública, multa, reducción de administraciones de financiamiento público, retiro del registro en el partido político, la pérdida del derecho del registro a precandidaturas o candidaturas y la suspensión o destitución del cargo, en caso de que ya lo hubiera obtenido, ¿no? Ese sería en el caso de responsabilidades electorales por todas las conductas que les refiero. En el caso de actos de violencia ya no se los dije porque se los dije al principio cuando hablamos del cuadrito, ¿no? Nada más que están de manera específica a los temas electorales, ¿no? Bueno,
En el caso de la responsabilidad penal, y ya para ir cerrando, para la investigación por delitos electorales del fuero común y de aquellas que guardan conexidad con el proceso electoral ordinario, la competencia corresponde a la Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. La Fiscalía tiene la obligación de promover, garantizar y proteger el ejercicio de los derechos humanos de las personas víctimas y ofendidas por hechos que la ley señala como delitos electorales, incluyendo aquellos casos de violencia política de género. En los casos de violencia política de género, la Fiscalía cuenta con las siguientes atribuciones. Recibe denuncias de violencia de género realizadas por comparecencia de manera escrita o a través de un módulo de atención. Recaba entrevistas de denunciantes, querellantes, víctimas u ofendidos y testigos tendientes a determinar si el hecho que se investiga es de violencia política de género. Adopta medidas de protección que son muy importantes para que prevalezca también para salvaguardar, ¿no?, los derechos de las personas, ¿no?, su integridad en la mayoría de los casos, ¿no?, en caso de que exista riesgo o peligro de la integridad física o perjuicios en el patrimonio del denunciante. Cuando en un caso lo requiera, también canaliza a la víctima a alguno de los centros de justicia para las mujeres en la Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos es otra instancia que participa en esto y a fin de lograr esta defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación, difusión, protección y garantía de los derechos humanos de las personas que habitan o transitan en la Ciudad de México, recibe quejas o denuncias, conoce o investiga a petición de parte de oficio presuntas violaciones a derechos humanos, propone conciliación entre víctimas y autoridades y emite recomendaciones públicas, formula denuncias y quejas que correspondan ante autoridades competentes. Los criterios, finalmente hay 2 criterios que yo les traje a colación relacionados con este tema, ¿no? Tienen que ver con que se privilegie, ¿no?, la impartición de justicia con perspectiva de género, estableciendo obligaciones de cumplir por parte del Estado mexicano para poder lograr realmente esta perspectiva y esta justicia con ese enfoque. Y hay otro criterio que también les dejo aquí en la mesa para checarlo a manera de conocerlo, que refiere violencia política por razones de género. Las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de estos derechos políticos electorales en términos generales. Y bueno, ya para culminar, pues es interesante que consulten, que obtengan en la Comisión de Derechos Humanos, particularmente nos la pueden proporcionar, esta guía para en estos procesos que se avecinan en la Ciudad de México y en nuestro país. Este es para la Ciudad de México, pero en nuestro país, saber hacia qué instancias de manera particular podemos acudir, cuáles son las conductas, como bien aquí de manera pues un tanto atropellada y rápida por los tiempos, ¿no?, porque además también es muchísima información, cuáles son esas conductas que de manera específica podemos denunciar, ante quién podemos hacerlo, como ya dijimos aquí, quiénes son las autoridades que intervienen y qué es lo que podemos hacer para salvaguardar todos estos derechos que les decía. En el caso de las mujeres, pues representa una lucha constante el querer acceder a esos lugares que, bueno, pues como cuando empezamos a hablar del tema, no nada más es ejercer el voto o tener la posibilidad de ser electas, que no me gusta decir votadas, ¿no?, porque digo, votadas nos han votado a lo largo de la historia con B grande, ¿no? Ajá. O sea, nos votan de todas partes, sí. Entonces digo, bueno, votadas con V, ¿no? Pero yo prefiero decir electas, elegidas, como quieran, ¿no? Me suena, sí, elegibles. Bueno, entonces para poder lograr todo esto, y bueno, pues celebro que se haya llevado a cabo por estas autoridades con esa preocupación que tienen esta guía que les venimos a compartir aquí a la barra para que todos la vayan la conozcan. Yo el día que fuimos a la presentación me permití compartirla al grupo y les causó interés y bueno, pues me invitaron a platicarles, aunque les aseguro que de manera específica hay quienes conocen con más experiencia este tema, ¿no?
Pero bueno, creo que lo que aquí dejamos ojalá sirva para tener un bosquejo muy general sobre lo que quise explicarles, que pues era este cuadro de conductas y qué autoridades atienden, y sobre esa base pues partir de lo que representa para nosotros en este contexto de ejercicio público una gran cantidad de circunstancias donde se pueden generar estas conductas que se convierten en violencia de género, violencia política de género, y cómo esta guía, al menos en la Ciudad de México, nos da los pasos para aterrizar en qué consisten esas conductas, quiénes son las autoridades involucradas y cuáles son los procesos mínimos que tenemos o que contamos, por lo menos les digo, en la Ciudad de México, para acudir a salvaguardar nuestra integridad en caso de que sea violentada por todas estas circunstancias, ¿no? Entonces, eso es lo que quisimos platicar aquí de manera atropellada, espero que haya sido lo que dejamos en la mesa, y bueno, pues para quienes lo vean, estamos ahí para ampliar sus dudas, ¿no? Que son muchas, y pues agradezco a la barra, particularmente a Hilda, a la comisión, que me abre una vez más estos espacios para venir a platicar, porque esta es una plática nada más, ¿sí? Muchas gracias. Maestra Viviana, agradecemos esta participación en tan poco tiempo, este recorrido histórico, tocando todos los temas de naturaleza jurídica, los antecedentes que soportan los derechos de la mujer ante estos procesos electorales en caso de que sean violentados y que bueno, pues se tienen que hacer valer de alguna manera, ¿no? Los antecedentes y por supuesto la presentación y cómo llevaste todo el contenido de la guía de una manera tan explícita. Es bueno conocerlo porque estos temas pues no son cotidianos, se dan en los procesos electorales y sobre todo un tema de actualidad en este proceso que se avecina, ¿no? Agradecemos tu presencia, agradecemos tu tiempo y pues muchas gracias. Tenemos aquí por parte de la barra un reconocimiento a esta participación que te hacemos entrega por parte de la barra en esta participación. Ya está listo. Bueno, pues para la foto. Lo que más me encanta es venir a platicar. Claro que sí. Para la barra.